Aleluya. Dios le bendiga y le guarde en este día y espero que hayan tenido un día lleno de paz, armonía y muchas bendiciones. En esta tarde vamos a tener una charla, la cual podemos encontrar allí en el libro de los Hechos. Vamos a estar hablando acerca de Cornelio. Yo le he puesto como tema a esta charla: Dios habla a Cornelio de Pedro. Y lo podemos encontrar en el capítulo 10 de los Hechos. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 6. Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cesarea era una ciudad mayormente romana en la orilla del Mediterráneo en Judea. Cornelio era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Cornelio fue un oficial en el ejército romano que estaba al mando de unos 100 hombres. Era indudable que Cornelio tenía una fe verdadera en la palabra de Dios, porque nos dice la palabra que Cornelio oraba a Dios y era un hombre piadoso, pero también le enseñaba esto a toda su familia que vivían en su casa. Era un hombre que hacía muchas limosnas al empobrecido pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Nuestra perspectiva es que Cornelio es un ejemplo de un hombre que vivía conforme a lo que Dios le había dado. Aunque esta luz no era suficiente para salvarle, Dios aseguró que recibiese la adicional luz del Evangelio. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una clara visión en la que un ángel de Dios se le apareció llamándolo por su nombre. Siendo gentil, no era tan conocedor del ministerio de los ángeles como podía ser un judío. Y le dijo que enviara a buscar en Jope a un hombre llamado Simón, Pedro, que estaba quedándose en casa de cierto Simón el curtidor. Esta visión que tuvo Cornelio le estaba diciendo que enviara a Jope a buscar a un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro, porque Pedro iba a saber lo que tenía que decirle a él sobre la palabra y sobre la visión que él estaba viendo, que estaba teniendo en ese momento. Y así mismitico hizo Cornelio, ya que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios, hizo conforme a como le dijo el ángel. Mandó a sus hombres a que fueran a buscar a Pedro. Pero al día siguiente, cerca del mediodía, Pedro subió a la azotea para orar. Él hubiese querido comer algo antes de subir, pero aún no estaba la comida. Pero su hambre resultó una adecuada preparación para lo que iba a venir. Dice la palabra que vio un gran lienzo que descendía del cielo a la tierra, y en él había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves, limpios e inmundos, y sintió una voz del cielo que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro le decía: pero Señor, ¿cómo voy a comer algo de esto si esto es inmundo? Pero por 3 veces le decía la voz: Pedro, mata y come. Pero la voz seguía ahí. Y Pedro le seguía diciendo: pero ¿cómo voy a comer estas cosas que son inmundas delante de ti?
Y para la ley judía, esto era cosas inmundas. Pero la voz dijo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común. 3 veces tuvo lugar esta voz y luego el lienzo subió al cielo. La voz le dijo: no llames tú inmundo a lo que yo ya he limpiado. No llames tú inmundo a lo que yo ya he purificado. Pero esta visión tenía un sentido diferente. Esta visión que tuvo Pedro no se estaba refiriendo a que Pedro debía de coger estos animales, matarlos y comérselos, sino estaba hablándole y tenía otro sentido esta visión. Esta visión le estaba enseñando a Pedro y le estaba demostrando y le estaba haciendo ver lo que iba a venir y lo que le esperaba a él cuando él bajase de aquella azotea. Dice que cuando Pedro bajó de la azotea, los hombres que Cornelio había enviado, pues le dieron el mensaje a Pedro. Entonces Pedro se da cuenta de la visión que Dios le estaba mostrando. Pedro se da cuenta y entiende la visión que Dios le estaba mostrando en aquel lienzo. Al día siguiente, Pedro salió para la casa de Cornelio. Y cuando llegaron, ya Cornelio había invitado a sus parientes y amigos para que ellos también recibieran la palabra de Dios. Aparte de que Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, era un hombre que tenía fe, era un hombre que daba limosnas al pueblo, a los necesitados. Aparte de eso, era un hombre que también expresaba y hablaba acerca de la palabra de Dios. Porque cuando Pedro llegó, ya él tenía las personas allí reunidas esperando a que Pedro llegase para que les diera el mensaje. Para Pedro, siendo judío, entrar a la casa de un gentil era algo malo, era algo inmundo. Pero él mismo dice que Dios le había revelado que debía estar allí. Porque con la visión que Dios le estaba mostrando a Pedro, con todos aquellos animales que descendían de aquel lienzo, le estaba haciendo ver que tenía que ir donde los gentiles, porque los gentiles no eran inmundos, porque él ya los había limpiado, y porque en aquella ciudad había un hombre que, aún siendo oficial del ejército, aún siendo centurión, aún siendo una persona que tenía una posición económica, vivía conforme a lo que Dios le daba. Era un hombre piadoso, temeroso. Era un hombre que tenía una fe verdadera en Dios. Era un ejemplo de hombre que aún sin que nadie le hubiese ido a hablar, a presentar un plan de salvación, a presentarle el ministerio de la salvación, hablarle sobre la salvación, él creía y tenía fe. Y entonces Pedro va hasta aquel lugar y Pedro da el mensaje en aquel lugar. Pedro dio el mensaje y las personas que allí estaban oyeron la palabra, es decir, creyeron, la escucharon. Pero no solamente la escucharon, sino que creyeron. No solamente que creyeron, sino que también la aceptaron, la recibieron. Pero aparte de todas estas cosas, también recibieron en el Espíritu Santo. Pero aparte de recibir el Espíritu Santo, de creer en la palabra, de recibir la palabra, de aceptar la palabra, dice que también fueron bautizados. Y muchas personas en aquel lugar pudieron conocer a Jesús. Muchos gentiles en aquel lugar pudieron ser salvos en aquel momento. Entonces ya la salvación también se había extendido a los gentiles. Y ya no solo a los gentiles, sino a todo el mundo, porque la voz se corrió de lo que allí había pasado.
La voz se corrió de lo que en aquel lugar había sucedido. Y ya solo la salvación no era para los judíos, sino también para los gentiles. Ahí entramos nosotros. Ahí vinimos nosotros a alcanzar la salvación. Y Pedro pudo entender que no se puede hacer acepción de personas, porque cuando hacemos acepción de personas, entonces estamos cometiendo pecado. Y la palabra de Dios es para el gentil, para el judío, para el griego, para el homosexual, para la prostituta, para todas aquellas personas que quieran escucharlas. La palabra de Dios es para todos. No importa la condición que tú tengas. No importa la manera en que tú vivas. No importa si eres rico o si eres pobre. No importa el color que sea. La salvación es para todo el mundo. Y no podemos hacer acepción de personas. Porque aquel es de esta manera, yo no voy a predicarle. O porque aquel es así, no le voy a hablar de la salvación. O porque aquel es de esta manera. No. Tú no sabes si tu palabra puede tocar el corazón de esa persona y puede ser salvo. Y entonces ya va a dejar de ser como era y Dios va a venir a limpiarlo. Dios va a venir a ser una nueva persona en él. Entonces ya va a dejar de ser la persona que era para venir a ser una persona diferente. Va a venir a marcar la diferencia como un verdadero creyente, como un verdadero adorador que está dispuesto a seguir y a creer en Dios. Pero también Cornelio es un ejemplo, porque aún sin conocer la palabra, este hombre ayudaba a los necesitados. Aún sin conocer la palabra, este hombre ofrendaba y daba limosna a los necesitados, a los más pobres de aquella ciudad. Tenemos que tomar este ejemplo. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, a veces pasamos trabajo para ofrendar, para diezmar, para ayudar a un necesitado o para ayudar a un misionero, para ayudar a alguien que está esforzándose en el ministerio y necesita. Hay muchos pastores en muchas ciudades, hay muchos pastores en muchos países del mundo que están dándolo todo, que están dando todo lo que tienen, pasando necesidad, pasando hambre, pasando por pruebas y necesidades, y ahí están perseverando en la palabra de Dios. Hay muchos pastores como en mi tierra natal, Cuba. Hay muchos pastores en la Sierra Maestra, en los lugares más intrincados, que apenas tienen condiciones para vivir, apenas tienen para comer, pero están perseverando en la palabra de Dios. Están perseverando y llevando el mensaje de salvación, porque para eso fueron proclamados y están cumpliendo con el mandato de Dios que dice ir y predicar mi evangelio por todo el mundo y a toda criatura que quiera escucharlo. Dios nos ha dado un mandato de ir y predicar. No importa el lugar, no importa que sea el lugar. A veces muchos quieren salir solamente a los mejores lugares, donde está el aire acondicionado, donde tienen carro, donde lo tienen todo, y pocos son los que quieren ir a predicar a la selva, a predicar a las montañas, a predicar estos lugares que no hay luz eléctrica, que no hay un piso, que no tienen aire acondicionado. Hay que ir donde haya que ir. Porque aquellas personas que no tienen esta misma situación económica también necesitan de Dios, también necesitan escuchar la palabra. También se necesita un Pedro, también se necesita un Cornelio en estas ciudades, en estos pueblos, para que le hable a las personas acerca de quién es Dios. No importa, porque dice la palabra que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Yo te exhorto en esta hora, yo te exhorto en este momento a que tú, si estás escuchando este mensaje, que seas piadoso de Dios,
que tengas fe en Dios, que creas en Dios así como lo hizo Cornelio, que seas un creyente temeroso de Dios, que seas un creyente que ayudes a las personas necesitadas, que seas un creyente que recibas la palabra de Dios verdaderamente, que la escuches, que la aceptes, que puedas ser bautizado por el Espíritu Santo y lleno de la gracia de Dios. Yo te exhorto en esta hora a que busques a Dios. Si tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, yo te invito en este momento a que tú le recibas, a que tú la aceptes, a que tú repitas conmigo y digas: Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y también reconozco que tú no haces acepción de persona. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis faltas y mis pecados y abro mi corazón para que mores en él. Amén. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Y te invito a que si no te has suscrito a mi canal, que te suscribas al canal de YouTube Reinier Montano y dejes tu comentario. Dios te bendiga y te guarde. Pero si aún no te estás congregando en una iglesia, te invito a que vayas a una iglesia donde se predique el amor de Dios, donde se hable de un Dios verdadero, donde el tema principal sea Jesús. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Recuerda suscribirte a mi canal y dejar tu comentario. Dios te bendiga, amado hermano.